Buenas noches, queridos hermanos y hermanas. Sean todos y todas bienvenidos y bienvenida a este 13º encuentro que realizamos de manera virtual la comunidad de los católicos dinámicos. En esta ocasión, nuestro invitado especial, José Abel Rodríguez, es coordinador arquidiocesano de la misión permanente y pequeñas comunidades de la Arquidiócesis de Santiago de los Caballeros. Estudió psicología en la Universidad Tecnológica de Santiago. Es un laico comprometido, misionero, maestro por vocación, comprometido con la evangelización. Actualmente trabaja en la Vicaría de Pastoral de Santiago. Es además comunicador católico, trabaja en Radio Luz, coordinando los programas de la emisora. Es facilitador de los talleres de formación y capacitación de agentes de pastoral, colabora como facilitador en las escuelas de teología para laicos, e imparte cursos, talleres, conferencias y en las escuelas de formación permanente de los misioneros y misioneros. Entonces hoy José Abel va a estar compartiendo el tema con nosotros sobre la iglesia en conversión permanente, camino hacia la sinodalidad. La Comisión Teológica, después de un largo proceso de reflexión, 3 años, definió la sinodalidad como la forma específica de vivir y obrar de la iglesia que es pueblo de Dios. Así que sin más preámbulo, le dejamos con nuestro invitado de esta noche, José Abel, cariñosamente como le conocemos. Buenas noches, bienvenido José Abel. Buenas noches, buenas noches. ¿Me escuchan bien? Sí, te escuchamos bien. Súper bien. ¿Se escucha bien? Sí. Muy bien. Muy bien. Qué bueno. Pues como ya decía nuestro querido hermano Rufino, estamos aquí para compartir con ustedes este tema sobre la espiritualidad sinodal. Cómo vivir nosotros como iglesia este proceso de la conversión permanente hacia una espiritualidad sinodal. Vamos a trabajar con un documento que recientemente la iglesia nos ha puesto en las manos, coordinando desde el Instituto Nacional de Pastoral y para dar continuidad a todo el proceso del plan de pastoral, especialmente en estos tiempos de confinamiento en los que hemos estado apartados y hemos estado sin reunirnos como antes con el distanciamiento. La iglesia nos está hablando de este tema tan importante, la sinodalidad. Entonces debemos ponernos como en esa misma tonalidad para caminar juntos como iglesia. Si les interesa este material, pues a través del hermano Rufino lo podrán conseguir. Es un folleto muy económico que trae 7 puntos o 7 temas que nos ayudan a evaluar el trabajo que hemos ido desarrollando en nuestras parroquias, en nuestras zonas pastorales, en nuestras diócesis. Estamos en consonancia con el plan de pastoral en este año donde se nos ha invitado a ser discípulos de Jesucristo, que en conversión permanente buscamos la plenitud del reino de Dios. Pero antes de comenzar a desarrollar estas ideas y estos conceptos que nos ayudan a introducirnos más en lo que el Papa nos pide, que es caminar juntos como iglesia, vayamos de la mano, aunque tengamos nuestros planes de pastorales en cada iglesia, podamos seguir avanzando en el camino de la fe. Sobre todo que podamos hacer visible el reino de Dios
significa eso? ¿Cómo podemos ser una iglesia en conversión permanente hacia una espiritualidad sinodal? Ustedes han escuchado que la iglesia ha realizado 5 conferencias del episcopado latinoamericano y del Caribe. En Puebla, México, en Medellín, Colombia, en Río de Janeiro, Brasil, en Santo Domingo, aquí en esta República Dominicana, y la última conferencia fue en Aparecida, Brasil, en el año 2006, 2007. Y hoy se está hablando de una iglesia sinodal. Esto significa una iglesia abierta y una iglesia con oído atento a la escucha. En estas conferencias generalmente se reúnen los obispos, muchos sacerdotes, teólogos y personalidades de la iglesia, religiosas, y algunos hermanos, incluso de otras iglesias, también se le da participación. Pero generalmente se reúne el clero, los diáconos, sacerdotes y obispos. Ahora la iglesia nos está invitando a que seamos una iglesia más cercana y más abierta. Y eso significa la sinodalidad, que la vamos a ir desarrollando en esta intervención que vamos a tener. Hoy se nos está llamando, sobre todo desde el magisterio del Papa Francisco, a abrirnos, a acercarnos más, como bautizados y bautizadas, sujetos de la evangelización. Cada uno de nosotros está llamado a ser protagonista de esa misión de la iglesia. Y la sinodalidad lleva a abrirnos nuestro trabajo eclesial, acercarnos a las personas, como dice el Papa, salir de la comodidad e ir a las periferias. El Papa nos enseña que la iglesia sinodal es una iglesia de la escucha, con la conciencia que escuchar es más que oír. Es una escucha que se da en doble vía, una escucha recíproca, y cada uno tiene algo que aprender. Por ejemplo, hoy en esta humanidad tan convulsionada, donde hay tantas diferencias y tantos choques entre la iglesia y muchas veces los organismos sociales, como lo vemos en las noticias, el Papa nos pide que escuchemos a las personas, que nos detengamos a escuchar qué es lo que dice la gente, qué están demandando, qué están pidiendo, qué quieren, qué buscan. Entonces, dentro de este itinerario del plan de pastoral, estamos abriéndonos y preparándonos para esa iglesia en salida que quiere comprender y vivir la conversión permanente como un valor del reino de Dios, pero en camino hacia una espiritualidad sinodal. Esto significa que tenemos que estudiar, escuchar, reflexionar, estar en diálogo con las culturas, con las religiones y con los organismos que forman el tejido social en nuestra iglesia y en el mundo. Esto nos invita a discernir y a caminar con la gente. Antes del Vaticano II, la iglesia estaba muy enfocada en sí misma. Y todo el trabajo y toda la acción estaba como reducida a nosotros y a nuestro desarrollo en cuanto al trabajo que hacíamos con la gente que lo hacíamos. Era una iglesia que se miraba a sí misma y hacia adentro. Y después del Vaticano II, pues se rompen estos esquemas antiguos y la iglesia comienza a abrirse. Los que son
más mayores recordarán cómo era la iglesia en los años 50 y cómo es la iglesia hoy, cuánto ha cambiado la forma en celebrar la Eucaristía, cómo ha crecido la evangelización, las estrategias que estamos utilizando y sobre todo la forma de planificar y de pastorear. Todo esto nos invita, el mismo Papa Francisco nos invita a asumir los desafíos que el mundo nos presenta hoy. Siendo nosotros miembros de la Iglesia Universal, estamos llamados a vivir en estos tiempos modernos una espiritualidad y una pastoral sinodal para seguir caminando juntos y juntas, de manera activa y creativa, de una manera fecunda y corresponsable. Es decir, no seguir nosotros preocupados solo por la iglesia, solo por la evangelización, por la Eucaristía y por la catequesis, sino que tenemos que ampliar un poquito más nuestros horizontes y nuestro trabajo no puede circunscribirse nada más al grupito de gente que viene a misa o al grupito de gente que reunimos en nuestras asambleas, comunidades, catequesis y reuniones. Tenemos que hacer que nuestra pastoral sea más fecunda. Esto significa que debemos salir de la vida cotidiana y desde la vida cotidiana hacia los ambientes más diversos y en las realidades de quienes formamos el pueblo de Dios. Hay mucha gente que no viene a la iglesia, que no participa, que no se acerca. Hay muchos católicos que son católicos porque han sido bautizados, pero no se congregan, no conviven, no comparten. Entonces estamos llamados a no seguir nosotros encerrados nosotros mismos, sino salir al encuentro. Y todo esto desde nuestro compromiso bautismal nos lleva a abrazar con mayor fuerza el Evangelio y volver a los valores iniciales, principales del cristianismo. Es decir, vivir con mayor pasión y con coherencia, con radicalidad, y hasta con una actitud de martirio, esta fe que hemos asumido desde el bautismo. La espiritualidad sinodal entonces recoge las dimensiones de nuestro ser y de nuestra misión eclesial. Por esto, para poder vivir esta espiritualidad, se nos llama a vivir en conversión permanente. Es decir, que la conversión permanente y la espiritualidad sinodal van en consonancia. Una depende de la otra. Si ustedes han escuchado con atención el mensaje del Papa, el Papa siempre nos llama a un cambio, nos llama a la apertura, nos llama a crecer como iglesia, sobre todo en ese espíritu de servicio, no quedarnos nosotros como sentados esperando que los otros vengan a servirnos. Y el Papa nos recuerda con mucha frecuencia que el verdadero poder de la iglesia es el servicio. Entonces, el ejemplo es Cristo, que dice: no he venido para ser servido, sino para servir. Cuando hablamos de espiritualidad, estamos refiriéndonos a la vida según el Espíritu Santo. En la iglesia hay muchísimas espiritualidades. Cada uno de ustedes tiene un estilo y pertenece a un grupo o a alguna hermandad o cofradía que tiene una espiritualidad. Voy a mencionar algunas, por ejemplo, la renovación carismática, la misión tiene su espiritualidad. Los que son discípulos de María, los que aman a María y la siguen, tienen esa espiritualidad mariana muy marcada. Los cursillistas, los de Emaús, los de
hablando entonces de vivir unidos, de caminar juntos, de abrirnos hacia los demás y de escuchar, entrar en diálogo con los otros. La palabra sinodalidad viene de el término sínodo, que se deriva del griego sinodo, que significa en camino. Y el origen de fraterno de los creyentes que hacen un mismo camino como una porción del pueblo de Dios y se juntan para orar y para buscar respuestas a los nuevos desafíos evangelizadores ante situaciones complejas. Es decir, que la espiritualidad sinodal nos invita a caminar juntos, a compenetrarnos, confraternizar. Pero al mismo tiempo, ese reunirnos nos debe llevar a cuestionarnos, a mirar la realidad y a buscar soluciones a los problemas que tenemos hoy en el mundo y en la iglesia. Es decir, lo que el Papa nos quiere traducir de una manera sencilla es que tenemos que avanzar en el camino, nunca detenernos, pero no andar solos como si fuéramos islas o como si fuéramos los únicos. Si vemos el pontificado del Papa Francisco, se identifica mucho por la comunión, por la fraternidad, por la misericordia, la paz y el diálogo. Y el Papa ha dado signos de una humildad extraordinaria, sobre todo en el diálogo con las diferentes religiones cristianas y no cristianas. Entonces, esto de una iglesia sinodal entra en un nuevo lenguaje que nosotros debemos asumir. Estamos hablando de que esto es caminar juntos en un trayecto interior y exterior. Este camino que vamos a hacer es individual, porque cada uno de nosotros lo tenemos que hacer, pero al mismo tiempo es comunitario, porque depende de que nosotros nos acerquemos y en algún momento hasta que nos abajemos. Esto significa ponernos al servicio de los demás. Y una figura o imagen que podemos utilizar es Jesús, el Jueves Santo, cuando se amarró a la cintura una toalla y tomando una jofaina, le lavó los pies a los 12. Este camino que tenemos que recorrer juntos tiene un secreto y una identidad concreta que no es otra, como afirma el Evangelio de Juan, que nos dice en Juan 14:6 que Jesús es el camino y al mismo tiempo Jesús es caminante. Nos lo dice Lucas 8:1. Dice que Jesús iba recorriendo pueblos y ciudades y que iba anunciando la buena nueva del reino de Dios. Fíjense que Jesús es entonces camino. Él dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Pero al mismo tiempo es caminante, porque él mismo va haciendo un itinerario, va caminando y él envía a los apóstoles. Le dice, vayan y hagan de todos los pueblos mis discípulos. Lo escuchamos en el Evangelio de ayer en la Eucaristía. Bautícenlos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo y enséñenle todo lo que yo les he enseñado. En ese texto lo encontramos todo. Primero, una iglesia abierta a encontrarse con los demás. Segundo, nuestra misión es el Evangelio, anunciar el Evangelio. Tercero, debemos proclamar, anunciar la buena nueva del reino de Dios. Y tenemos que enseñar a todos
Por eso es tan importante la formación permanente y sobre todo la catequesis. Porque hoy tenemos un gran problema en la iglesia. Muchos bautizados, pero poco instruidos, poco conocedores de la fe. Entonces, a eso nos llama esta espiritualidad sinodal, hacer un camino fraterno entre todos los miembros del pueblo de Dios. No podemos estar divididos, sacerdotes y laicos. No, tenemos que caminar juntos y juntas, como hermanos, como dice esa canción tan hermosa. Juntos como hermanos, miembros de una iglesia. Vamos caminando al encuentro del Señor. Por eso la iglesia se llama la iglesia peregrina. Somos una iglesia que camina, somos una iglesia peregrinante. Entonces, un sínodo es un encuentro. Y todo este tema y todo este lenguaje nos está llevando a sensibilizarnos para el sínodo. Tenemos que hacer de nuestra asamblea eclesial, de nuestra iglesia local, de cada iglesia particular, un sínodo, es decir, una reunión de fraternidad donde estemos de acuerdo y juntos, no divididos. Por un lado los pastores, por un lado el pueblo, no, todos juntos, caminando, mancomunados. ¿Qué significa esto de anunciar la buena nueva y de que Jesús iba recorriendo todos los caminos y los pueblos y que luego le dijo a ellos, vayan y proclamen la buena nueva? Lo que nos quiere decir realmente es que lo más importante y decisivo que el caminar de la iglesia tiene identidad y horizonte. No es un camino como el que va a una aventura a ciegas, inventando. No. Nos pasa como a Alicia en el País de la Maravilla. Alicia no sabía para dónde iba y a dónde llegó, ahí creyó ella que ahí era. Nos puede pasar eso a nosotros y tenemos que tener cuidado porque como cristianos no podemos andar a tientas ni a ciegas. Tenemos que estar claros con la luz del Espíritu Santo, siempre buscando la respuesta que el Espíritu Santo quiere dar en este tiempo para las necesidades de este tiempo. Y este camino sinodal está destacado por un ejercicio de corresponsabilidad, decía yo ahorita. ¿Qué significa eso? Que cada uno, como cristiano, de acuerdo a su condición y de acuerdo a su lugar dentro del pueblo de Dios, pues nos toca a nosotros vivir la comunión y la participación. El plan de pastoral tiene esa espiritualidad de comunión y participación. Cuando estamos hablando de una conversión permanente, estamos hablando de cambiar la forma de ser y de hacer como iglesia. De ser iglesia y de hacer nuestra pastoral. Porque muchas veces somos egoístas, somos individualistas, nos adueñamos de los grupos, de los movimientos, de la parroquia. Y decimos, esta parroquia es mía, aquí mando yo. O esta parroquia es mía porque yo llegué desde que esto era capilla y construimos este templo. Y a veces hacemos daño sin darnos cuenta. Nos empoderamos de una manera negativa y sin querer nos adueñamos de los puestos y nos adueñamos de los servicios que en la iglesia se nos ha asignado. Y esto hace daño y no permite que la parroquia crezca. Se queda siempre en el mismo círculo y con la misma gente. Por ejemplo, si yo soy el coordinador de la pastoral juvenil, no puede ser que yo dure 7 años, 10 años, 15 años coordinando la pastoral juvenil. Yo debo ser coordinador por un tiempo. 1 año, 2 años, máximo 3 años. Pero terminar ahí, yo debo darle espacio a otro que siga coordinando y dirigiendo. Y eso solamente se da cuando yo tengo la capacidad de escuchar y tengo la capacidad de discernir.
Y por eso es que la iglesia nos está llamando hoy a una espiritualidad sinodal. En el documento de Aparecida se nos habla de pasar de una pastoral de mera conservación a una pastoral decididamente misionera. ¿Qué significa esto? Que tenemos que dejar de ser esa iglesia que por los siglos de los siglos se ha mantenido ahí haciendo lo mismo y manteniendo lo poquito que tenemos. Como por ejemplo, recordemos la parábola de los talentos. Hubo uno que se le dio uno, a otro se le dio 2 y a otro se le dio 5. Al que le dieron 5, lo guardó y dijo que tenía miedo a que se lo robaran, ¿verdad? Entonces, a veces no ponemos a producir los dones que Dios nos da y nos quedamos estancados. Entonces, el pueblo de Dios no crece porque nosotros somos los mismos que estamos en todo y no damos paso a las nuevas generaciones o a los nuevos hermanos que quieren trabajar. ¿Por qué una espiritualidad sinodal? Esto tiene una razón. Estamos hablando de una espiritualidad sinodal porque nos referimos a un camino que tiene su origen en el seno de la Santísima Trinidad. La Santísima Trinidad es comunión. Esta espiritualidad es el camino que Dios espera de la iglesia de este tercer milenio. No es sencillamente una organización, sino vivir la comunión íntima con Dios. Ayer meditábamos en la Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y precisamente ese modelo de familia, modelo de iglesia, modelo de comunión perfecta, debe ser lo que nos lleve a nosotros a entrar también en esa fraternidad y en esa comunión con los hermanos. Esto debe traducirse en un testimonio visible y en una conversión misionera, involucrando a todos los creyentes para dar testimonio del Evangelio. Siendo Cristo el camino, como decíamos ahorita, que nos lo dice en San Juan, capítulo 14, versículo 6. Todo lo que nosotros hacemos implica la sinodalidad, es decir, nuestro caminar, horizonte trinitario y el Evangelio. Esto nos lleva a todos trabajar unidos y ayudarnos como pueblo de Dios en la vida y en la misión de la iglesia, apoyándonos, ayudándonos en la misma y única dignidad bautismal. Por el bautismo todos somos sacerdotes, profetas y rey. Entonces, en esa misma sintonía es que nosotros debemos trabajar y ponernos al servicio los unos de los otros. A veces parece que en la iglesia nosotros entramos en una competencia. ¿Quién lo hace mejor? ¿Quién trae más gente? ¿Cuál es el grupo más fuerte? Y esto va en contra de la espiritualidad sinodal. Cuando vivimos en esa competencia, no tenemos ese sentido de comunión y participación al que se nos está llamando. Siendo Cristo el camino, nosotros debemos caminar en ese sacerdocio común. El jueves pasado celebrábamos a Jesucristo, sumo y eterno sacerdote. Jesucristo es el único sacerdote, no hay otro, no hay más. Nuestros sacerdotes, diáconos, presbíteros y obispos son sacerdotes según el sacerdocio de Cristo. Son sacerdotes en Cristo, por Cristo y para Cristo. Todos nosotros también como laicos somos sacerdotes en el sacerdocio común. Entonces, cuando hablamos de sinodalidad, estamos hablando de seguir a Cristo como camino y todos juntos como hermanos. Porque en el bautismo hemos recibido ese llamado y además esto nos hace vivir en virtud de ese bautismo como sacerdotes, profetas y reyes.
Y así podemos hacer visibles las funciones integradoras y complementarias de la iglesia. Ustedes y yo tenemos un compromiso. Y ese compromiso es enseñar, santificar y dirigir. Lo voy a repetir. Si somos sacerdote, profeta y rey, nosotros tenemos el compromiso en este camino de espiritualidad sinodal de enseñar. Ahí está la catequesis, la evangelización, el anuncio del querigma, la proclamación de la palabra de Dios. Tenemos también el compromiso de santificar. Por eso celebramos la liturgia. Por eso oramos. Está prendido el audio, ¿se oye? Sí. Y por eso Ahí, nosotros damos testimonio para invitar a los otros, para llamar a los otros, para invitar a los otros a seguir a quién, al único camino que es Cristo. Entonces, ahí está ese ministerio de santificar. Todos nosotros tenemos ese compromiso. Y el tercero es dirigir o gobernar. La iglesia tiene un papel importante dentro del reino de Dios. Y uno de esos papeles importantes es dirigir y gobernar. En el reino de Dios, Dios, que es el rey, es el que gobierna, es el que dirige. Entonces la iglesia, haciendo las veces y la función de Cristo, cabeza y pastor, tiene el compromiso de gobernar y dirigir. Por eso tenemos pastores a los que debemos de obedecer y respetar. Diáconos, presbíteros y obispos. Entonces, en esta iglesia sinodal no podemos entrar en conflicto y hacer una guerra entre el sacerdote y los fieles, o entre el diácono y los fieles. Tenemos que hacer un camino de comunión y participación, donde cada uno ocupe su puesto y realice su misión. Porque el diácono no es el obispo no es el sacerdote no es el laico. Y usted y yo no podemos ser ni sacerdote, ni obispo, ni diácono. Cada quien en su puesto y haciendo su función. En esta espiritualidad no hay categorías de cristianos, como si fuéramos de primera o segunda clase. Antes del Vaticano II, la iglesia se proyectaba en forma piramidal. Arriba estaba el Papa, después seguían los cardenales y obispos, después iban los sacerdotes y diáconos, y abajo, al final, de último, el pueblo de Dios, todos los fieles. Hoy la iglesia se proyecta y se quiere hacer notar en una forma circular, donde todos participan y todos tienen un lugar importante. Sacerdote, diácono, obispo, religiosa, catequista, pareja de esposo, niños, jóvenes, ancianos, todos somos importantes. Imagínese usted una parroquia sin gente, nada más con el sacerdote. ¿Para dónde van? Imagínese usted la parroquia llena de gente sin el sacerdote. No vamos para ningún lado. Por eso todos somos importantes. Entonces tenemos que entrar en comunión y no en conflicto. Para nosotros lograr entonces este camino sinodal, para nosotros poder descubrir esa realidad de hacer visible el reino de Dios a través de un proceso de conversión permanente, es decir, donde cada día nos evaluamos, nos revisamos y buscamos cambiar, ser mejores, solamente se puede lograr con estas 4 actitudes que yo voy a mencionar. La primera es la voluntad. ¿Qué significa voluntad? Tenemos que tener deseo, tenemos que tener ánimo, tenemos que poner de nuestra parte. Si no, no vamos a lograr. Por más que el Papa hable y el obispo hable y el padre hable, si nosotros no hacemos esa voluntad, si nosotros no nos ponemos en camino, no se puede lograr una iglesia sinodal.
Debemos tener deseo, intención, actitud para caminar y colaborar, aprender, construir. Debemos trabajar conjuntamente con otros. No podemos andar cada uno por su cuenta, solo, como si fuéramos el llanero solitario. Es juntos. Juntos podemos más. Entonces, lo primero es voluntad, que significa tener deseo, la intención. Recuerden que no vale con el deseo y con la intención, porque de gente con buenas intenciones, de eso está lleno el infierno, dicen por ahí. No basta con tener el deseo y la intención. Entonces, tenemos también que escuchar. Escuchar. ¿Y qué vamos a escuchar? Bueno, pues tenemos que escucharnos unos con otros. Por eso, en cada proceso de planificación y evaluación, en cada proceso de programación, hay que escuchar al pueblo de Dios. Para el próximo sínodo que se va a realizar en la iglesia, pues lo primero que van a hacer es una consulta al pueblo de Dios. Se van a hacer foros, reuniones, talleres, encuentros, asambleas. Se van a hacer plenarios y se van a discutir temas para escuchar lo que dice la gente. Es decir, que en esta ocasión no solamente van a hablar los obispos o los sacerdotes, sino que todos nosotros vamos a tener participación. Entonces, hay que escuchar. El Papa dice a los obispos, sacerdotes y diáconos que escuchen a los laicos, pero también nos dice que a nosotros los laicos escuchemos a nuestros pastores, a nuestros ministros. Es una escucha recíproca, de la cual cada uno tiene algo que aprender, uno del otro. El pueblo fiel, igualmente los obispos. Y asimismo, el Papa, que es el obispo de Roma, también tiene que escuchar. Esa es la segunda parte o segunda actitud. Escucha. Y en la Biblia se nos habla muchísimo de escuchar. Lo que pasa es que nosotros nos hacemos los chivos locos. Pero la Biblia dice, escucha Israel. Escucha, pueblo mío. La palabra de Dios dice, la llevaré al desierto y le hablaré al oído. En otra profecía dice al pueblo, escucha, hijo mío, siéntate y escucha. Es decir, que la palabra de Dios siempre es clara. Dios siempre está hablando. Nosotros somos los que a veces no escuchamos la voz de Dios. La primera actitud es la voluntad y la segunda, la escucha. La tercera actitud que debemos tener para lograr este camino es discernimiento. ¿Qué significa discernimiento? La palabra discernimiento significa diferenciar, decidir, dudar, interpretar. Si se oye poco, la iglesia se equivoca mucho. Destacamos la importante relación entre el acto de escuchar y de discernir. Si usted no escucha, usted no puede discernir. Por ejemplo, vienen dos nietos suyos o dos hijos suyos con un problema y usted viene y le da una pela a los dos sin saber ni lo que ellos le van a decir. ¿Cree usted que usted está actuando bien? No. ¿Cuál debe ser la actitud? Vamos a escuchar a ver lo que cada uno nos tiene que decir. Entonces, después que escuchemos, podemos lograr resolver el problema o buscar una solución inteligente a esa situación. Les voy a poner un ejemplo. Habían dos hermanas y una sola naranja. Las dos querían la naranja y estaban peleando por la naranja. La mamá, que ve la situación, le dice, ¿qué es lo que está pasando?
Y comienza una a acusar a la otra, a otra a decir que yo la vi primero y la otra fue ella que me la quitó. Y se armó un pleito ahí. La mamá cogió la naranja y le dice a una primero, ¿qué es lo que tú quieres hacer con esta naranja? Y le dice la muchacha, exprimirla para hacer un jugo. Y le dice la mamá a la otra, ¿y qué es lo que tú quieres con la naranja? Dice ella, pelarla para utilizar la cáscara para hacer un remedio. Y la mamá, muy inteligente, solucionó el problema. Una quería el jugo, le dio el jugo, la otra quería la cáscara, le dio la cáscara. Pero la mamá escuchó que era lo que cada una quería. La iglesia como madre tiene que escuchar a sus hijos. Y me estoy refiriendo ahora no a los obispos y a los sacerdotes, sino tú y yo como laicos, que muchas veces creemos que tenemos la razón y que sabemos que así es. Y así es porque yo lo digo. Y así es que lo vamos a hacer. La iglesia hoy nos está diciendo que tenemos que escuchar a los demás. Repito las 4 actitudes. Primero, voluntad, deseo, actitud. Voluntad significa ponernos en movimiento, querer. Segundo, escuchar. Hay que escuchar. Escuchar lo que nos están diciendo para saber lo que hay que hacer. Pero hay que escuchar lo que está pasando en el mundo. Hace unos años uno salía a la calle con el rosario y con eso se evangelizaba a la gente. Ya hoy se nos hace más difícil porque la gente está cada vez más incrédula y más dura de corazón. Hace falta otra cosa más. No es que el rosario sea malo, el rosario es bueno. Pero después que hacemos el rosario, a la gente hay que meterle música y predicarle la palabra de Dios. Y si es posible, brindarle un sancocho al final. Y ustedes verán cómo se va a llenar la parroquia, la capilla, el grupo, la asamblea, la reunión. Es decir, que hay que tener estrategia. Entonces hay que saber escuchar y ver cuáles son las necesidades de hoy en la sociedad actual. Tercero, el discernimiento. Significa poner a funcionar nuestra mente. Saber decidir lo que es correcto, lo que es mejor. Discernimiento significa interpretar. Esto va unido al sentido de hacer distinciones, de hallarse en disputa. Si se oye poco, la iglesia se equivoca mucho. Y la cuarta actitud que tenemos que poner en práctica para lograr ser una iglesia sinodal en conversión permanente es ser una iglesia en salida. El Papa Francisco lo ha dicho y no se cansa de repetir. Dice el Papa, prefiero una iglesia accidentada a una iglesia enferma. Fíjense ahora con este coronavirus, todos nosotros trancados en nuestras casas, sin salir mucho. ¿Cómo nos sentimos? Cansados, agotados, frustrados, incómodos, asustados. Se nos está llamando a ser una iglesia en salida, es decir, ponernos en movimiento, cambiar de actitud, cambiar de ambiente, ir más allá de nuestras fronteras, acercarnos a los que nunca vienen. Pues si Mahoma no va a la montaña va donde Mahoma. Y así tenemos que hacer nosotros hoy, movernos, dejar de estar sentados ahí esperando que la gente venga. Ya no estamos en el tiempo de que la gente venga. Estamos en el tiempo de que nosotros tenemos que ir a la gente. Y esto la iglesia lo está repitiendo desde los años 50. Y todavía nosotros estamos sentados, acomodados. 4 actitudes sinodales para lograr ser una iglesia en conversión permanente y que vive una espiritualidad sinodal. Primero, la voluntad. Segundo, la escucha. Tercero, discernimiento. Y cuarto, ser una iglesia en salida. Hay que salir de la comodidad, desinstalarnos de la comodidad e ir a donde la gente está. Si están jugando domino, ahí hay que ir donde están jugando domino. Si están jugando bingo, ahí hay que ir donde están jugando bingo. Si están bebiendo, hay que ir ahí donde están bebiendo.
Si están sentados en el parque cogiendo fresco, hay que ir al parque. Y si han montado en una guagua que vamos, nos montamos en la misma guagua. Donde vaya la gente, tiene que ir a la iglesia con el mensaje de salvación. Y ya por último, voy a desarrollar un poquito de lo que es la conversión sinodal y ya estoy cerrando. Para caminar juntos, la iglesia necesita estar en un estado de conversión. ¿Qué significa conversión? La palabra conversión significa transformación. Por ejemplo, ustedes ponen la habichuela dura en agua y después la ponen en el fuego, en la candela, y la habichuela que era dura se pone blandita. Esto significa que la habichuela entró a un estado de conversión, se transformó. Eso mismo es lo que tenemos que hacer, pero con el corazón y con la mente. Con el corazón para acercarnos a Jesucristo y a los hermanos. Y con la mente para cambiar el pensamiento, un pensamiento ya que tenemos pasado de moda, un pensamiento que está atrasado. Fíjense cómo están ustedes y yo aquí en estos celulares ahora. ¿Quién nos había dicho a nosotros que íbamos a estar realizando los cursos, la formación permanente, los talleres, la misa, las reuniones de que por Zoom, por WhatsApp, por Google Meet y por otras plataformas? ¿Quién nos había dicho eso? Nosotros no nos imaginábamos eso. Sin embargo, aquí estamos. Hay que ir cambiando el pensamiento. Es una conversión. Otra conversión es darle participación a la gente que llega. Y uno dice, no, pero es que esa gente no sabe nada. Llegaron nuevos. Vamos a enseñarlos. Porque cuando tú llegaste a la iglesia, cuando yo llegué a la iglesia, no sabíamos tanto como sabemos ahora. Uno va aprendiendo en el camino. Y dice Proverbios 23:23, den gratis lo que gratis han recibido. Entonces tenemos que enseñar a los demás a cantar, a rezar, a buscar en la Biblia, a dar la charla, a enseñar la catequesis, a predicar la palabra, a dirigir el grupo. Porque no siempre vamos a estar nosotros aquí. Entrar en un proceso de conversión significa que vamos a englobar a todos los integrantes del pueblo de Dios, cada uno con su vocación, con su carisma y con sus funciones, cada uno sumando las instituciones que conforman la misma iglesia. ¿Cuántas cosas maravillosas tenemos en la iglesia? Le voy a mencionar algunas. Cáritas, los grupos sociales, los movimientos de trabajadores, las asociaciones de madres y de mujeres, las juntas de vecinos, las instituciones que trabajan con la iglesia. Imagínense toda esa gente trabajando juntos, los carismáticos, los catequistas, los misioneros, los sacerdotes, las religiosas, los que cantan en el coro, los jóvenes, los niños. ¿No creen ustedes que si hacemos un trabajo juntos, vamos a lograr algo bueno para nuestro país, para nuestra ciudad, para nuestro pueblo? ¿Verdad que sí? Pues a eso es que la iglesia se refiere con esta conversión sinodal. En el sentido, apuntando a entrar en la dinámica sinodal, supone la conversión hacia un estilo de vivir. Si nosotros buscamos en la Biblia y en los diccionarios de términos religiosos la palabra conversión, vamos a ver qué significa metanoia en griego. En español significa cambio de mentalidad, porque el problema está aquí en la mente. Mire, nuestra forma de pensar y de creer que es así, porque lo dijo fulanito y así es y punto. Tenemos que aprender a investigar y buscar a dónde lo dice y ver qué dice la iglesia. Todos necesitamos entrar en ese cambio o transformación que llamamos conversión sinodal. Esto nos exige
estar abiertos no solo a una conversión personal, que es importante. Cada uno de nosotros tiene que cambiar su vida, su forma de actuar. Si no estamos dando testimonio, dar testimonio. Si, por ejemplo, a mí me gusta doblar el codo, tengo que dejar eso. ¿Y cómo lo voy a hacer? Poco a poco. O si, por ejemplo, me gustan las apuestas, los juegos de azar, la brujería, todo eso va dentro de mi conversión personal. Porque para entrar en una conversión sinodal, tenemos que comenzar por una conversión personal que se nota. Nadie tiene que decir, Rufino se convirtió, José Abel se convirtió, Antonia se convirtió. No, no. Eso se nota, hermano, sin decirlo. Porque muchas veces andamos con una cruz en el pecho y con la Biblia bajo el brazo y no estamos dando testimonio en nuestra propia casa de esa conversión. Y por ahí es que va la cosa. En cuanto a iglesia visible y peregrina, la iglesia siempre tendrá esta necesidad. Por ello, algunas estructuras poco flexibles pueden condicionar el dinamismo evangelizador, pero sin renovación en fidelidad, cualquier estructura nueva se corrompe en poco tiempo. Se espera entonces una apertura y discernimiento interiores y comunitarios para acoger las aspiraciones y sugerencias del Espíritu que nos orienta a un retorno fiel y verdadero al Evangelio de Jesús. Hace falta cambiar, mis hermanos, las estructuras. Si nos estamos reuniendo y siempre nos reunimos y no vemos ningún cambio, las reuniones no sirven de nada. Hay que ver si las estructuras que tenemos no funcionan. Imagínense usted de una parroquia de 50 años, de 30 años y con los mismos problemas. Eso significa que nosotros los fieles no hay una verdadera conversión. Y un signo de que nosotros no estamos en conversión es no dejarnos corregir. Nos ponemos bravos cuando nos corrigen. Otro signo de que no estamos en conversión es creer que tenemos la razón en todo y siempre. Otro signo de que nos falta conversión es no asistir a la formación, a los talleres, a los cursos cuando se nos llama. Yo pienso que cada uno debe hacer un ejercicio esta noche y revisarse. Cada uno de nosotros debe evaluarse a ver si está bien a raíz de este tema, utilizando estas orientaciones que nos da la iglesia. Les voy a presentar el folleto que estamos usando. Por si lo quieren comprar, pues a través de Rufino lo pueden adquirir. Este folleto está en las vicarías de pastoral de cada diócesis. Y el título es Para comprender y vivir la conversión permanente hacia una espiritualidad sinodal. Son 7 temas. Esta noche más introducimos el primer tema y sería bueno que más adelante ustedes tengan otros encuentros en esta misma sintonía para seguir con el proceso de la conversión permanente. Pues recuerden, todo este año pastoral hasta diciembre, ese es el tema. Una iglesia que quiere hacer visible el reino de Dios. Pero para esto vivimos en conversión permanente. Querido diácono Rufino, le cedo a usted los micrófonos. Vamos a ver si hay algunas preguntas o algún comentario que quieran aportar. Porque hemos aprendido cosas que no sabíamos. Yo principalmente cuando vi el título del tema que se iba a tratar hoy, ¿me escuchan? Sí. Adelante. ¿Me escuchan? Sí. Sí, ok. Sí, adelante. Como decía, cuando vi el tema que se iba a tratar hoy, que vi la palabra sinodalidad,
me llamó mucho la atención porque primera vez que yo escucho esa palabra, sinodalidad. Entonces, bueno, ¿qué yo hice? Inmediatamente yo busqué a ver el significado de esa palabra. Y aprendí que sinodalidad significa, bueno, caminar juntos hacia un mismo horizonte. Y además de lo que también el expositor dijo, para mí fue algo muy interesante, de verdad que sí. Bueno, Muchas gracias por el aporte. Recordemos eso, es muy importante. Sinodalidad significa caminar juntos. Viene de sínodo, y sínodo significa asamblea, comunión. Entonces, sinodalidad significa caminar juntos en la misma dirección. O sea, no es que vamos a andar uno, sino todos juntos, como por ejemplo, cuando un carro está dañado y el grupo de gente lo empujan hacia la misma dirección. Eso es sinodalidad. Vamos todos a empujar a la iglesia en la misma dirección para ganar fuerzas. Bueno, hermano Rufino, yo pienso que ya debemos ir concluyendo. Sí, creo que sí. A ver, ya puede hacer tu centraje ya para finalizar el encuentro de esta noche. Pues ustedes mismos han hecho el cierre ya, sacando estas palabras claves a relucir. Hemos hablado de una iglesia sinodal y la sinodalidad es precisamente ese trabajo juntos, como bautizados, como cristianos, en la misma dirección, caminar juntos, avanzar juntos. Eso significa que si hay uno que se queda atrás, el grupo se detiene y lo espera, porque es junto, no uno adelante y otro atrás. Y hablar de una iglesia sinodal significa una iglesia que escucha. Tenemos que ponernos en diálogo con los protestantes, con las religiones, con los políticos, con la ciencia, con la tecnología, con la cultura. La iglesia está cambiando y nosotros tenemos que cambiar junto con la humanidad. No nos podemos quedar detrás. Y para lograr nosotros hacer ese camino juntos, que se llama sinodalidad, tenemos que entrar en un proceso de conversión permanente que se logra en esas 4 actitudes que ya ustedes decían. Primero, deseo y voluntad. Segundo, escuchar al otro para no creer que siempre tengo yo la razón. Como iglesia tenemos que escuchar, porque si no la iglesia se equivoca si no escucha. Decíamos también que otra actitud es el discernimiento para tomar decisiones juiciosas y ponernos en camino, en salida. Yo usaba esa frase y la repito: si Mahoma no va a la montaña va a donde Mahoma. Entonces, ¿qué tenemos nosotros que hacer? Ir donde la gente. Ay, que la gente no viene. Tenemos nosotros que ir donde la gente. Salir a la gente por los caminos, venciendo los obstáculos y las dificultades que se nos presentarán, porque siempre para el evangelio habrán dificultades. Y yo quiero terminar con esta oración diciéndole a ustedes que participen diciendo: líbrame, Señor. Pueden encender su micrófono para que recemos juntos esta oración. Letanías de la humildad. Oh Jesús, manso y humilde de corazón, escúchame. Del deseo de ser reconocido, líbrame, Señor. líbrame, Señor. Del deseo de ser estimado, Líbrame, Señor. Líbrame, Señor. del deseo de ser ensalzado, Líbrame, Líbrame, Señor. del deseo de ser alabado, líbrame, Señor. Líbrame, Señor. del deseo de ser consultado, Líbrame, Líbrame, Señor. del deseo de quedar bien, Líbrame, Señor. Líbrame, Señor. del temor de ser criticado, líbrame, Líbrame, Señor. del temor de ser juzgado, Líbrame, Líbrame, Señor. 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 del temor de ser humillado,
Líbrame, Líbrame, Señor. del deseo de recibir honores, líbrame, Señor. del deseo de ser aprobado, Líbrame, Líbrame, del temor de perder la fama, líbrame, líbrame, del Señor. temor de ser despreciado, líbrame, líbrame, del temor de ser Señor. ridiculizado, líbrame, Libre. Señor. del Líbrame, temor de ser calumniado, Líbrame, Señor. Líbrame, Señor. del temor de la injusticia. Líbrame, Señor. Líbrame, Señor. Y para el compromiso, vamos a hacer un examen de conciencia esta noche. Antes de irnos a dormir, vamos a pensar qué sentimiento ha provocado en nosotros la espiritualidad sinodal. De lo que hemos escuchado, ¿qué palabra o cuál frase se quedó en mí y ha provocado algo en mi vida, en mi pensamiento? ¿Cuál de las cuatro actitudes son más fuertes en mí? ¿Cuál de las cuatro actitudes son más fuertes en mí? ¿Y cuál es la que es menos fuerte, la más débil? Porque a veces estamos bien en alguna cosa y flojo en otra. Vamos a preguntarnos en cuáles cosas estoy flojo. ¿Y qué frutos pastorales se notan en mi comunidad cristiana? Vamos a evaluarnos como capilla, como parroquia, como dioses. ¿Cuáles frutos se notan ahí donde nosotros estamos viviendo? Vamos a pedir al diácono Rufino que nos imparta la bendición. El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Y con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de nosotros, nuestra familia, y nos acompañe siempre. Amén. 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 Que tengamos Gracias por la invitación. una feliz noche y agradecer de manera a mi querido hermano y colega José Abel, porque nosotros estamos juntos en la Comisión Nacional de Misión y Comunidad y también en las obras misionales pontificias. Entonces, para los que entraron un poquito tarde, recordarles que José Abel es un laico comprometido, es decir, que tiene su familia, casado, tiene sus hijos. Es el coordinador de la Comisión de Misión y Comunidad y de pequeñas comunidades de la Arquidiócesis de Santiago. Así que queremos agradecer a Abel por tu tiempo, por esa espiritualidad que tú tienes, que ha hecho muy propia, por esa forma tan convencida, tan amena, tan clara de impartir este contenido que creo que va a servir de mucha utilidad, porque nos llegó directamente así al corazón, como que removió nuestras entrañas, sobre todo de ese proceso que debemos vivir a diario los cristianos, que es la conversión permanente. Así que muchas gracias, José Abel. Para servir de siempre. Qué gusto compartir con ustedes. Que Dios les bendiga. Buenas noches. Buenas noches.